Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar esta cuarta ya sesión de conversación sobre los mitos griegos y nuestra realidad actual con respecto a nuestras emociones y lo que nosotros eh, deseamos solucionar, resolver, por lo menos iluminar. La idea es que en estas sesiones vamos tocando algunos temas, tanto de la mitología griega como también de las emociones que nosotros vivimos, sobre todo lo que nos ha tocado vivir en este último tiempo. Les recuerdo un poco lo que hemos hecho, sobre todo para los que se están conectando por primera vez. Lo primero que hablamos hace ya casi un mes atrás fue sobre Hesíodo y su cosmovisión, o sea, su cosmogonía, cómo el cosmos iba naciendo a través de estas creencias, ¿no es cierto?, mitológicas griegas, cómo va naciendo el cosmos, es en relación a cómo también van naciendo los dioses. Entonces esta cosmogonía tenía relación con la teogonía. A partir de eso, una de las cosas importantes que hablamos esa vez fue de que Hesíodo planteaba que al comienzo existía el caos. Y lo contrario del caos, cuando el caos se ordena, se llama cosmos. Entonces el cosmos y el caos coexistían de alguna forma, ¿no es cierto? Y quizás eso mismo existe en nuestra mente y sobre todo cuando nosotros tenemos dificultades, estos dos grandes eh, dioses eh, primogénitos, lo mantenemos en nuestra mente. Entonces muchas veces tenemos orden en nuestra mente, pero también muchas veces tenemos caos y están en esta constante lucha de caos y orden. También planteamos de que es una de las razones de por qué nosotros decimos de que no solamente hay que tener conocimiento en el sentido de información. El conocimiento no es solo información, sino que además de información es tenerla ordenada. Cuando yo tengo una información ordenada en mi mente, entonces recién ahí yo tengo conocimiento. Eh, la idea es la siguiente, de que este conocimiento también sea parte de lo que nosotros tenemos en nuestras emociones. Estas emociones, si están ordenadas, si las entendemos, si le damos nombre, por ejemplo, una de las cosas que uno debe ayudarle a los niños es a colocarle nombre a las emociones. No todo es frustración o no todo es disgusto. De pronto es tristeza, de pronto es rabia, de pronto es miedo. Entonces hay que aprender a distinguir las emociones y eso es una de las cosas primeras que uno debería enseñarle a los niños, es a nombrarlas, a distinguirlas, a conocerlas y a no temer a las emociones. Eh, Hay una emoción que provoca mayor cantidad de orden, porque si nosotros vemos en las emociones también este caos y este cosmos, las emociones del caos son las que nos producen un daño en el fondo o nos desintegra. El caos nos produce un no control y están ahí, como nombré, las emociones básicas, cuatro emociones negativas, destructivas, de caos, podríamos nombrarlas, que sería por un lado el miedo, la rabia, la ira, la tristeza y también el asco. Muchos agregan esa cuarta emoción, el asco. Pero ¿quién nos construye? ¿Dónde estaría el cosmos de la construcción? Claro, muchos hablarán del amor, pero el amor es más bien un sentimiento más que una emoción. Es la emoción de la alegría. Por eso la alegría, cuando una persona está alegre, destruye el desorden, el caos. Eh, Al revés también, ¿no? O sea, una persona que está triste no está alegre, una persona que está con miedo no está alegre, una persona con ira no está alegre, una persona con asco no está alegre. Vale decir que una persona alegre no está con esas emociones. Fue, ¿no es cierto?, uno de los elementos más importantes de que hablamos la primera vez, ¿no? Y cómo nosotros debemos lograr este orden en nuestra mente para lograr también
tener un orden en nuestra existencia. Por otro lado, la segunda conversación que tuvimos al lunes siguiente, hablamos sobre Prometeo encadenado. Prometeo encadenado por el deseo, ¿no es cierto?, de tener el fuego, que es en el fondo la vida, simboliza lo mejor y también lo peor que nosotros tenemos, ¿no? También sirve de destrucción. El fuego construye, podemos cocinar, podemos en un día helado como estamos aquí hoy día, nos ayuda a mantenernos vivos y bien, pero por otro lado también puede destruir. O sea, es un arma de doble filo, depende cómo se utiliza. Y de ahí es que la mayoría de las cosas son como son, no son ni buenas ni malas, depende del sentido que nosotros le vamos a dar. Por eso podríamos decir que a cada uno de nosotros no nos suceden cosas ni buenas ni malas, nos suceden cosas. Y depende de nosotros si, como este fuego, si va a ser constructivo o va a ser destructivo. Si yo aprendo, entiendo y logro eh, sacarle sabiduría a este, si yo lograba sacar sabiduría al hecho que me estaba ocurriendo, evidentemente eso que era tan quizás negativo o tan malo para mí, ya no se transforma en algo tan malo, sino que se está transformando en algo bueno, agradable, en algo, por último, de aprendizaje, si no es agradable. En Prometeo encadenado, además, yo le decía que muchas veces observo en mis pacientes a ese Prometeo encadenado que está en la montaña amarrado para ser devorado todos los días por un águila, pero como tiene características divinas en su aspecto de divino, no muere. Y como no muere, durante la noche, mientras el águila se retorna a su nido, él se regenera. Decíamos que incluso algunos escritos hablaban de que era específicamente el hígado el cual era el objetivo de esta águila. Y el hígado tiene que ver mucho con lo que significa la rabia, ¿no? Los sistemas podríamos nombrarlo según su función. Se dice, por ejemplo, de que en el mundo todos los que han matado fusilados han muerto orinados. Vale decir que ante la inminencia de la muerte, el miedo, el susto de lo que va a suceder provoca que se orine. O sea, el sistema urinario tendría que ver con el miedo. Toda persona que está angustiada, está triste, se le afecta, ¿no es cierto?, su respiración, le cuesta respirar, siente el pecho apretado y eso le da ganas de llorar y están los suspiros, los sollozos, etcétera. O sea, todo el sistema respiratorio tendría que ver con la tristeza. Y cuando hablamos del sistema del estómago, ¿no es cierto?, toda la parte digestiva tiene que ver entonces con rabias. Y está comiéndose siempre esa rabia que está teniendo. O sea, yo creo que evidentemente, de alguna forma, siempre debemos tratar de sacarnos de encima esa rabia. Y esa rabia la sacamos con alegría, ya lo vimos la primera sesión. Además, una vez que se va el águila, se reconstituye, se logra nuevamente restablecer su organismo, Prometeo, y a la mañana siguiente viene nuevamente a ser comido por el águila. Entonces, las personas sufren y sufren mucho, y sufren por cosas que llevan años, ¿no? No es una cosa que solamente que le sucedió el día anterior. Hay personas que llevan años, en la consulta muchas veces me dicen, no, mira, yo llevo unos 30 40 años con este sufrimiento, es que mi mamá, es que me sucedió no sé cuánto. Y están constantemente sufriendo. Por supuesto que no el 100% del día ni el 100% de la vida. Tienen momentos como las noches de Prometeo de descanso, pero después de ese descanso vuelven a sufrir y empiezan a considerar de que esa es la causa por la cual están teniendo este sufrimiento hoy. Si alguien sufre hoy, quiere decir que la herida, aunque se haya hecho hace muchos años atrás, está abierta hoy día. Y eso no es sano. Todos los procesos, ¿no es cierto?, tienen un tiempo. Y ese tiempo no se deben prolongar más allá de lo debido,
Si se prolonga, quiere decir entonces que está siendo cada vez más nefasto para la persona, perdón, y se transforma en algo patológico. La semana pasada estuvimos hablando del mito de Sísifo, tanto el mito griego antiguo como Albert Camus, ¿no? Y ahí hablamos del sentido del sinsentido. Vale decir que esta persona, que este ser que es condenado a subir una roca, algunos hablan de que incluso está ciego, y que sería la razón de por qué no ve cuando está llegando a la cima, y en vez de dejarla en la cima y terminar su tortura, se le cae y tiene que volver a bajar, y así está hasta el día de hoy, después de miles y miles de años, ¿no es cierto?, cargando ese peso. También nosotros somos como ese mito de Sísifo, que muchas veces vamos cargando pesos y estamos cegados de ver cuál es la solución, de cómo lo podemos resolver. También es cierto de que ese trabajo sin sentido, podríamos decir, también va provocando un vacío, la insoportable levedad del ser, deseamos. La idea es encontrarle un sentido a lo que nosotros hacemos. Y la pregunta fundamental era, pero ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Y lo que vamos a concluir, que evidentemente una de las cosas por las cuales el ser humano vive es para soñar. Este dormir no es solamente para descansar, es soñar con mundos posibles, vivencias posibles, deseos. El sentido de la vida tiene que ver con eso, con el logro, con querer hacer algo. Y ahí hablábamos de la diferencia entre tener metas y tener ideales, y lo peligroso de que el sentido de la vida solamente se transforma en metas. ¿Por qué? Porque evidentemente las metas son alcanzables, y una vez que se alcanzan todas las metas, se produce un vacío y nuevamente el sinsentido de la existencia. En cambio, los ideales eh, que de alguna forma ordenan las metas son de suyo inalcanzables. Ser una buena persona, un buen terapeuta, ser un buen profesional, un buen padre, etcétera, etcétera. Hay cosas que van más allá de que simplemente uno realice algo, compre algo, y con eso ya logró todo lo que su vida quería. Si en mi vida yo quiero tener fama, dinero, etcétera, y yo logro eso, lo que a veces algunos deportistas, algunos artistas de élite logran muy rápidamente, podría en algunos de ellos, si no generaron un ideal, generarse un vacío. Y uno que lo mira de lejos dice, pero ¿por qué atentó contra su vida si es que lo tenían todo? Sí, podría ser que hayan cumplido todas sus metas muy rápido, pero no lograron tener un ideal. Entonces, ese insoportable trabajo de Sísifo de estar subiendo una piedra en forma constante durante toda su vida, tratando de lograr algo y no lograrlo, va produciendo eso. Y hoy día quisiera hablarle sobre Perseo y la Medusa. Medusa y Perseo son figuras también importantes dentro de la mitología griega. Medusa es una palabra griega que significa protectora, o sea, no es una palabra mala. Las medusas, podríamos decir, incluso las que existen, son como las protectoras del mar. Las medusas también significa guardiana. Entonces, una medusa es una protectora y una guardiana, y la que nosotros nos referimos a esta medusa en especial, la que va a enfrentar Perseo, era dentro de sus hermanas, eran tres hermanas, y eran muy horribles las dos hermanas, y ella era la única bella, de bellos cabellos, de bella faz. Y ella decide ser guardiana, desea ser guardiana, protectora de un templo muy especial, y es el templo de Atenea. Atenea
es una diosa muy especial. En realidad es única porque es la diosa de la razón, del equilibrio, del sentido. Es curioso. Es bastante fría, eso sí, es muy fría. Atenea tiene que ver con toda la razón porque ella nace de la cabeza de Zeus. Zeus tiene un fuerte malestar y dolor de cabeza y quien lo atiende le va a aliviar eh, con un hacha, le va a partir una zona de la cabeza para aliviar su dolor por su presión. Está teniendo una gran presión interna en su cabeza y va a ser aliviado como en la antigüedad algunos pueblos lo hacían, ¿no? Eso de hacer orificios, etcétera, era algo que se practicaba y para bajar la presión de ese dolor, y en este caso cuando sucede eso, nace Atenea. Es una forma, evidentemente como lo entendemos, simbólica de, de entender que Atenea tiene que ver con la razón, con la cabeza, con el pensamiento. Bueno, pero también por otro lado, quizás, y es muy típico de que las personas de alto conocimiento puedan tener una gran vanidad también en su conocimiento y un gran desprecio a aquellos que no tienen ese conocimiento. Y en el fondo, Atenea siente una gran admiración por su belleza. Y podríamos extrapolar esto de decir, era la admiración de su belleza intelectual. Y resulta de que alguien le empezó a hacer sombras en su belleza, en general. Y esa persona era, ¿no es cierto?, ese ser era la Medusa, que en realidad incluso las personas cuando iban al templo de Atenea iban más para ver a la Medusa que pedirle favores o iluminación intelectual a Atenea. Entonces, evidentemente ella empezó a tener este celo con la Medusa. Eso va a explicar por qué va a suceder lo que va a suceder después. Porque en el fondo todos los seres que empezaron a conocer a Medusa, a ver a Medusa, se empezaron a enamorar de ella y la buscaban, pero ella rehuía a todos porque una de las condiciones de poder ser protectora, guardiana del templo era mantener su virginidad. No solamente física, sino que también, ¿no es cierto?, emocional. Vale decir, de dedicación completa al templo y a la diosa Atenea. Resulta de que dentro de los seres que se enamoran de Medusa hay uno muy especial que es Poseidón, el dios del mar. Acuérdense que estos grandes dioses como Zeus, Ares, Hades y Poseidón se dividieron los reinos. Poseidón la ve y se enamora de ella y quiere poseerla, pero ella lo rehúye y cuando él quiere tener relaciones con ella, ella escapa hacia el templo y pensando de que Atenea la iba a salvar de esta agresión. No es así. Poseidón dentro del templo la agrede y la viola. Al ser violada, Atenea, cuando se entera de esta situación, eh, la va a castigar a ella. Primero porque no puede ni tiene la capacidad de poder castigar a Poseidón, un dios muy fuerte, es uno de los tres, es hermano de Zeus, podríamos decir es su tío, lo típico que a veces sucede en nuestras sociedades. Eh, He observado muchas veces de pacientes que me dicen de que cuando fueron violentadas sexualmente de niño por algún pariente, muchas veces quienes deberían protegerla, en vez de protegerla, o no le creen, o le bajan el perfil, o simplemente hacen vista gorda sobre esta situación. Es muy extraño. Por eso me ha llamado siempre la atención de que la mayoría, no todo evidentemente,
su gran problemática interna que tienen no es tanto con el agresor, que sí lo tienen evidentemente, pero incluyen en su problemática interior es su madre, por ejemplo, que sintieron de que no la apoyaron, que no la protegieron. Aquí la gran madre de Medusa, su madre espiritual, es, eh, es Atenea. Y Atenea, en vez de protegerla, permite la situación, primer acto, y eso hemos escuchado a veces que eso ocurre, permite la situación, no trata de no verla y después cuando se entera o se da por enterada, castiga a Medusa. Y la manera de castigarla precisamente es con algunos aspectos que tenía Medusa y que cautivaba a las personas. Medusa cautivaba por su bello pelo y por su faz, por su mirada gentil. Por lo tanto, le va a colocar en vez de cabello serpientes, muchas serpientes que se mueven constantemente, o sea, de un rostro muy feo y de una mirada tan penetrante que va a convertir literalmente en piedra a todos los que la miran. Va a petrificar a todos los que la miran. O sea, nadie más se va a poder fijar en ella porque el solo hecho de que la miren y ella mire a la persona que la está, ¿no es cierto?, observando, va a quedar en piedra. Vale decir que mucha gente que va a querer ir a verla va a empezar a quedar hecha piedra y ella va a vivir una soledad enorme, porque incluso pues, esa mirada, no importa si es Dios o es ser humano, si es una bestia, da lo mismo. El que la mire va a quedar petrificado. O sea, la condenó a una eterna soledad y por otro lado los dioses empiezan a molestar de la situación porque mucha gente se está quedando como piedra y necesitan liberar a la humanidad y a los dioses porque también podían correr el riesgo de que alguno por descuido la pudiera mirar a los ojos y quedar petrificado. La manera de poder, ¿no es cierto?, eh, resolver esto fue pedirle a un semidios que les ayudara. La mayoría de los grandes hombres de la antigüedad eran considerados semidioses, ¿no? Eh, y esto es un asunto bien particular. Por ejemplo, los romanos hacían lo mismo. O sea, los grandes se decía son grandes porque no son solo seres humanos, son más que seres humanos, o sea, deben tener alguna sangre divina. Eh, Quizás por eso Friedrich Nietzsche, cuando habla de la superraza y habla de que el hombre no es el final, no es la finalidad ser un ser humano, no es el hombre la finalidad, sino que el hombre es un puente para llegar a algo más. Y eso algo más es el superhombre. Y el superhombre es aquel que los demás lo siguen, o sea, está el superhombre y están los hombres rebaño. Y los hombres rebaño van a hacer siempre lo que el superhombre diga. O sea, los grandes hombres para Nietzsche son superhombres. En este caso serían semidioses. Bueno, también es cierto de que Nietzsche era un gran conocedor de la mitología griega, un gran estudioso. Por eso el eterno retorno y que todo está en ciclo, lo va sacando también de toda esta visión, esta cosmovisión griega. Perseo es este semidios, un semidios que fue abandonado, que fue, bueno, tiene una historia bien larga y algo triste, evidentemente, pero dentro de las cosas buenas es que es hijo de Zeus. Y los dioses le piden a él y le dan ciertas herramientas, ciertas armas para poder resolver su problema. Dentro de las herramientas y las armas está el casco de Hades y que ese casco le permite ser invisible. Un casco que le da invisibilidad. Pero también le hace un escudo y es un escudo espejado. Espejado significa que en el fondo, bueno, es como un espejo, o sea, si lo toma al revés, se refleja. Eso era muy importante porque igual que
Atenea le va a dar un espejo derechamente, pero el escudo despejado es mucho más duro. ¿Cuál es la idea? De que no la mire a los ojos en forma directa, o sea, si lo mira como que fuera un espejo, esa es la manera más adecuada porque no se va a convertir entonces en piedra. Para que se convierta en piedra la tiene que mirar fijamente a los ojos en forma directa y no a través de un espejo. Eso es también interesante en la vida de uno, ¿no? El hecho de que a veces las personas nos hacen espejo y ese hacernos espejo es no ver directamente la realidad. Entonces, si yo soy una persona que me enojo muy rápido, entonces a mí me van a molestar las personas que son muy enojonas. Entonces, ¿por qué me voy a molestar? Porque me están haciendo espejo. Hay algo que no me agrada en mí, que lo veo en los demás y reacciono. Entonces, para resolverlo, yo tengo que lograr, ¿no es cierto?, eh, deshacer esa visión de espejo. Pero yo temo muchas veces de que al verme directamente voy a quedar como piedra, ¿no? Podríamos hablar de un síndrome de Medusa. Bueno, lo que va a suceder es que él va a ir, ¿no es cierto? Bueno, y ahí va a ir con el barquero, va a hacer una serie de viajes hasta que va a lograr finalmente llegar hasta donde está la medusa y la va a decapitar. Podríamos decir que, y así lo hablábamos en la primera sesión, de que a los dioses varones, su fuerza, su virilidad están en sus genitales. Entonces, para destruir a un dios, lo que hay que hacer es castrarlo. En caso de una mujer, su fuerza estaría en su cabeza, entonces hay que decapitarla. Y esa decapitación es lo que está buscando Perseo lograr. Finalmente lo logra y con ello, bueno, él va a aprovechar porque con la cabeza, con tomada la serpiente, se las va a ir mostrando. ¿Por qué las puede ir mostrando? Porque ella sigue viva, podríamos decir. Ella continúa petrificando, o sea, no hay que mirarla a los ojos, aunque esté decapitada. Pero es la manera que tiene de resolverlo. ¿Por qué? Porque así la puede meter dentro de un saco y poder salir y usarla contra su enemigo. Entonces, así logró bastante hasta que va donde los dioses y le entrega la cabeza a Atenea, la cual, dentro de su fuerza y su poder, la incorpora dentro de su escudo. Si ustedes ven el escudo de Atenea, que es, ¿no es cierto?, la patrona, podríamos decir, de otra manera, de Atenas, en Grecia, si tú ves el escudo, en el medio está la medusa. Con eso ya nada ni nadie le podía destruir. Eh, en ese sentido, entonces, Perseo cumple esa misión. Ahora, ¿qué podemos sacar en limpio de esto? Hay algunas cosas. De hecho, Sigmund Freud y otros más, hay un síndrome de cabeza medusa que tiene que ver con el hígado y toda esa zona a nivel médico, pero a nivel del psicoanálisis Freud, sí, en el año 1922 hace un escrito, en realidad es un escrito que después se conoció, es un escrito póstumo, que le tituló precisamente Cabeza de Medusa. ¿Y qué es este? Es el tema de la decapitación, es el tema de la castración. En el fondo, la decapitación en la diosa o en las mujeres es símil a la castración en el hombre. Por lo tanto, le va a llamar un síndrome, ¿no es cierto?, de cabeza medusa al miedo, sobre todo cuando el niño descubre la sexualidad de su madre. En ese sentido, y la mujer descubre su propia sexualidad por la falta de los genitales masculinos. Es algo bien controversial hoy día, sobre todo pensando de que de la igualdad, etcétera. Pero Freud en su momento y en su tiempo está planteando ese miedo
el miedo de la castración, el miedo del no poder desarrollar la propia sexualidad, el miedo de la falta de la genitalidad masculina en el caso de las mujeres, etcétera, todo ese fenómeno le va a llamar entonces la decapitación, ¿no es cierto?, de Medusa. Bueno, ¿qué podemos aprender de lo que hemos hablado hoy día? Algunas cosas. Lo primero es que evidentemente Medusa era una bella y hermosa mujer que trataba de construir una fortaleza, construir una seguridad, y de pronto, por las circunstancias de la vida, todo cambió. Eso de alguna forma es lo que nos está tocando vivir nosotros. Es evidente que en nuestra existencia se produjo un giro y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir una vez que vaya pasando todo esto de la pandemia. También es cierto de que hay algunas cosas que van a perdurar en el tiempo, no solo el hecho de usar mascarilla al salir, sino el distanciamiento físico con otras personas, el de sentirme quizás inseguro de que otra persona me pudiera dañar a nivel de la salud. Todas esas cosas, bueno, de la noche a la mañana las cosas pueden cambiar. Lo que nos sucedía durante mucho tiempo es que quizás las cosas no cambiaron tan abruptamente, pero de pronto se produjo cambios. Y los cambios los vemos en distintas partes. Con la globalización los cambios se van también globalizando. Segunda cosa, desde algo muy positivo y bueno de la belleza y de la armonía y de todo, y en un templo de la razón, se pasa al extremo contrario, donde existe la fealdad, donde está solamente la emocionalidad, la soledad. O sea, es muy fácil de que el ser humano vaya como en un péndulo de un punto a otro y que ese mismo ser humano logre cosas distintas. A veces nosotros podemos endiosar demasiado a las personas o considerarlas muy buenas, y también puede suceder que tengan un lado que a veces no queremos mostrar. Tal vez todos nosotros seamos como esta moneda que tiene doble cara, un lado bueno que mostramos, que expresamos, y un lado no tan bueno. Deseamos la vez pasada de que las personas, estas máscaras del teatro griego, eran, ¿no es cierto?, lo que proyectaba cada uno de los actores dentro de sus emociones, si estaba alegre, si estaba triste, si, etc. Eh, bueno, eso es la personalidad. Cuando nosotros proyectamos una correcta personalidad, proyectamos lo que tenemos dentro, pero a veces sucede que lo que está dentro de nosotros no es lo que nosotros queremos proyectar una imagen distinta, pero en el interior quizás somos... Entonces eso nos recuerda Medusa, ¿no? Estaban esas dos realidades, podríamos decir, dentro de ella. La injusticia que existe, ¿no? Una gran injusticia. Y eso a nivel de los dioses, ve tú si es a nivel de los dioses, qué es lo que ocurre a nivel de los seres humanos. La gran injusticia de que ella, queriendo preservar su sentido, su virginidad, etcétera, es agredida y más encima es castigada. Es como lo que algunos decían cuando niños, que se caían de la bicicleta y más encima le daban un golpe por haberse caído. O sea, uno dice, pero ¿cómo sucede eso? Y a veces eso ocurre. Y ha ocurrido muchas veces. Y en este tema es muy recurrente. Si eso es recurrente hoy en día, imagínense hace 2500, 3000, 4000 años atrás. Es mucho más recurrente. ¿Cuántas personas no miran mal a la persona agredida, como que ella fue la que coqueteó, como que ella fue la que insinuó, la que ella provocó eso, en vez de fijarse de que había un agresor, como que el agresor fue simplemente consecuencia de lo que ella provocó? Eso no puede ser. Entonces, esto es tan antiguo como el hilo negro, diría alguno. O sea, vean ustedes cómo esta situación ya estaba presente ahí en esta injusticia y termina hasta siendo decapitada. Vale decir que lo que le provocó a Atenea, dentro de su razón y de su lógica, es una castración a esta Medusa. También podemos aprender de que se da una serie
de situaciones para que Perseo logre su objetivo. Lo primero es que evidentemente necesita ayuda, y esa ayuda es dada por los dioses. Vale decir que muchas veces nosotros, para lograr nuestros objetivos, de salir adelante, de lograr de lo que nosotros queremos lograr, también debemos ser capaces de pedir ayuda, a veces a la amistad, a la familia o ayudas técnicas. Por ejemplo, el día viernes voy por Zoom, eso sí, no por Instagram, y se tienen que inscribir, es gratuito, una charla con respecto a reinventarse en tiempo de pandemia, para poder ir dando algunas luces de por qué a veces algunas personas no logran reinventarse, dónde vienen los miedos, de qué manera podemos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos que tenemos que adaptarnos. Y ya lo dijimos, Charles Darwin decía que la especie que no se adapta se extingue. Entonces, para no ser de los que se extingan en la existencia, tenemos que tener capacidad de adaptación. Y la capacidad de adaptación significa generar ideas nuevas. Y eso es creatividad. Y de pronto nosotros nos sentimos poco creativos. Claro, porque la educación es poco creativa, porque, en fin, hemos tenido pocas oportunidades, entonces también hay que dar ejercicio de creatividad. Y varias de esas cosas vamos a hablar el día viernes. Si a alguien le interesa, después escribe y solicita, ¿no es cierto?, una de las entradas que va a haber para este, esta charla, que va a ser otra cosa, no sobre estos temas. Pero algo de esto tiene que ver, de lo que estamos hablando. Entonces, la idea es básicamente de que lo que podemos aprender es que necesitamos la ayuda de otros, como el casco, como la invisibilidad de pronto, ¿no? Esa invisibilidad no es mala, de pronto nos puede proteger. Muchos dicen, mira, mientras tú tengas proyectos, lo estés armando, no lo hables tanto para que se puedan realizar. A veces, más que por un asunto mágico, también tiene que ver con esos pensamientos que dice alguno, no, pero ¿por qué te vas a meter en esto? Ten cuidado, mira, yo conozco a alguien. Entonces van engendrando temores, miedos, y eso petrifica. O sea, nos convierte como la medusa. Esas son miradas que van petrificando y no nos permiten salir adelante. Eh, y también lo que hace Perseo es una serie de ingenios, como por ejemplo usar el escudo de espejo y una serie de otras cosas para poder lograr su objetivo. Vale decir que el ingenio, y volvemos a lo mismo, la creatividad, hacen de que uno logre. Si hay un problema es porque hay una solución. Si no tiene algo solución, no es problema. Hay que pensar siempre eso. Si yo tengo un problema es porque tiene algún tipo de solución. Si no, no me estaría preocupando de eso. Ni siquiera ocupándome, evidentemente, menos. Si yo tengo alguna dificultad, algún problema es porque hay alguna solución. Y eso es lo que hay que buscar. Y hay que intentar una y otra vez hasta lograr resolverlo. Si algo no tiene solución, entonces deja de ser problema. En el caso de Perseo, evidentemente, el ingenio, la creatividad, la imaginería que él tiene primero, cómo él se va imaginando de cómo va a lograr su objetivo, es entonces lo que le va a dar la posibilidad de tener triunfo en la vida. Hemos ido ya llegando entonces a esta cuarta conversación que hemos realizado. Al comienzo de hoy día hice un pequeño resumen y ahora estamos ya terminando esta última conversación. Ya veremos si hay interés, podemos continuar con otros mitos griegos que son también interesantes. Una cosa interesante, dije que Medusa estaba embarazada. Cuando corta la cabeza Perseo de Medusa, nace un gran gigante y nace Pegaso. Y Pegaso es este caballo alado que Perseo va a utilizar para diversas ¿no es cierto?, misiones que va a desarrollar. Vale decir que incluso de la persona más, ¿no es cierto?, rechazable y más peligrosa, pueden nacer
grandes monstruos o grandes seres como es Pegaso, que siempre lo hemos conseguido, este caballo con alas, muy cercanos y muy servidor. Por lo tanto, de todas las cosas negativas, tanto de personas como de situaciones, de todas se puede sacar algo bueno. Lo que pasa es que hay que tener esa visión, hay que tener esa disposición de ver qué puedo yo sacar de bueno en cada uno de las cosas que me ocurran o de cada persona que nos encontremos en la vida. Muy bien, hasta aquí sería entonces Medusa y Perseo. Gracias y nos vemos en otra oportunidad.